Empezamos la clase en esta noche con un pequeño repaso de lo que hemos aprendido hasta ahora. Número 1. De nuestra definición de la Biblia. La Biblia es el libro divino en que Dios revela su persona, sus obras y su voluntad para con el hombre. De nuestra definición de la inspiración divina. Dios habló por medio de los escritores de la Biblia. Número 3. En cuanto al modo de la inspiración, el Espíritu Santo guió a los escritores a escribir en su propio estilo y 2. Sin error ni omisión. ¿Cuál es la frase que demuestra lo que abarca la inspiración? Inspiración verbal y plenaria. La inspiración es verbal porque abarca las mismas palabras utilizadas. La inspiración es plenaria porque la Biblia es inspirada en todas sus partes. Completa las pruebas internas de la inspiración divina de la Biblia. La Biblia misma afirma que es inspirada por Dios. Los escritores del Antiguo Testamento declaran que Dios habló por medio de ellos. Cristo afirma que el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. El Nuevo Testamento afirma que el Antiguo es inspirado por Dios. Cristo declaró de antemano que los escritores del Nuevo Testamento serían, él dice inspirados, pero mejor es decir, Cristo declaró de antemano que los escritos del Nuevo Testamento serían inspirados, no los escritores, por el Espíritu Santo. Los escritores del Nuevo Testamento declaran que Dios habló por medio de ellos. El carácter de las Escrituras demuestra que la Biblia es inspirada por Dios. Unidad de doctrina, temas que solo Dios pudo haber revelado, desarrollo progresivo de las verdades expuestas y la universalidad de la Biblia. Los escritores utilizan frases como dice Jehová más de 3,800 veces. Cristo confirmó la inspiración del Nuevo Testamento al decir que los escritores serían llevados por el Espíritu Santo en que éste les recordaría las palabras de Cristo, les guiaría a toda la verdad, les mostraría cosas venideras. Completa las pruebas externas de la inspiración de la Biblia, el cumplimiento de la profecía, la influencia de la Biblia para el bien, la perdurabilidad de la Biblia, el testimonio del historiador Josefo y el de los líderes de la iglesia primitiva, el testimonio de la ciencia y el testimonio de la arqueología, de una de las manifestaciones de la influencia de la Biblia para el bien. Leyes justas, grandes obras de arte, etc. ¿Por qué es maravilloso el que la Biblia haya perdurado hasta el día de hoy? Ha sido el objeto de un sinfín de ataques. ¿Qué creían los líderes de la iglesia primitiva respecto a la inspiración de la Biblia? Creían que la Biblia es divinamente inspirada y libre de errores. De uno de los hechos científicos que demuestra la inspiración de la Biblia, el mundo es redondo, o está colgado en la nada, o la vida está en la sangre, etc. De uno de los datos históricos y geográficos bíblicos que han sido confirmados por la arqueología. Los reyes mencionados en Génesis, el capítulo 14, versículos 1 a 2, o el hecho de que Moisés pudo leer y escribir,
o los rastros del diluvio, etc. ¿Qué significa la palabra amanuense? Secretario. Nombre dos amanuenses: Timoteo, Silas, Marcos, Lucas, Tercio, Josué, Baruch, etc. ¿Qué significa la frase el manuscrito original? La primera edición de cualquier libro de la Biblia. ¿Qué es otro nombre para el manuscrito original? Las autografías. ¿Qué significa la palabra manuscrito? Escrito a mano. ¿Qué significa la palabra texto? Lo que fue escrito, las palabras. ¿En qué difiere la palabra texto de la palabra manuscrito? Texto son las palabras escritas, mientras que manuscrito tiene que ver con el papel y la tinta en que fueron escritos o copiados. ¿Qué significa la frase el texto original? Las palabras que originalmente fueron escritas por el escritor. ¿Qué diferencia hay entre las autografías y el texto original? Las autografías son los originales de cada libro de la Biblia. El texto original era todo lo que fue escrito originalmente en la autografía. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es la palabra griega y qué significa la palabra traducida inspirados? Esfero. Quiere decir llevados o cargados. Para hacer revelación tenía que ser verdad desconocida, verdad no vista, verdad no oída, verdad no imaginada. Revelación es un don espiritual que era solamente para el judío creyente. Había tres maneras de comunicación en la revelación que eran cara a cara, sueños y visiones. ¿Existe la revelación hasta hoy? No. Si no, ¿cuándo terminó? En 70 después de Cristo. Esta era la fecha tope. Profecía habla de la comunicación de la verdad. Profecía fue confiada a los judíos creyentes. La profecía fue comprobada por señales. La profecía fue dada en dos formas: oral y escrita. El profeta tenía 7 requisitos. Apúntelos. Tenía que ser un judío, número 1. Tenía que ser llamado por Dios, número 2, con una visión de la gloria de Dios. Número 3, Dios tenía que darle todas las palabras. Número 4, tenía que profetizar en el nombre de Dios. Número 5, no tenía que profetizar en el nombre de ningún Dios ajeno. Número 6, tenía que mostrar señales. Y número 7, su mensaje tenía que estar de acuerdo con la revelación conocida. ¿Cómo se traduce la palabra? Theopneustos. Soplado en por Dios. ¿Qué fue inspirado? Solamente las palabras escritas. Escribe las 7 reglas de la inspiración. Regla número 1. Inspiración es una obra de Dios. Regla número 2. Inspiración fue confiada como un don espiritual que se llama profecía, solamente a los creyentes judíos. Número 3. Inspiración solamente se trata con la manera en que fueron dados los textos bíblicos. Por lo tanto, se trata solamente con los escritos originales. En cuanto al texto, entonces, decimos, la doctrina de la inspiración se trata con el texto bíblico.
La doctrina de la inspiración se trata con las palabras del texto bíblico. La doctrina de la inspiración se trata con las letras utilizadas en el texto bíblico. La doctrina de la inspiración se trata con las partes de las letras utilizadas en el texto bíblico. La doctrina de la inspiración no se trata con los hombres que escribieron el texto bíblico. La doctrina de la inspiración no se trata con las ideas o con los pensamientos, siendo que eso se trata realmente en la doctrina de la revelación. La doctrina de la inspiración no se trata con los manuscritos o copias, siendo que eso se trata realmente en la doctrina de la preservación. En cuarto lugar, la cuarta regla, la inspiración es verbal. Esto es, el Espíritu Santo escogió las palabras, letras, etc., que fueron utilizadas por los escritores. Número 5. La inspiración es plenaria. El Espíritu Santo inspiró todas las partes de la Biblia. Regla número 6. La inspiración nos entregó una Biblia sin error. Regla número 7. La inspiración como obra de Dios llegó a terminar. De las 30 razones por las cuales Dios preservó su palabra, escriba 5. Bueno, yo elegí 5 de las 30 y las 5 que yo elegí son para que la voluntad de Dios pudiera ser conocida, para que pudiera ser justificado, para que pudiera cumplir con la ley. Número 4, para limpiar su camino. Y número 5, para que se pueda conocer la verdad de la profecía cumplida. ¿Qué son las dos cosas que Cristo dice que Satanás siempre ataca? Él ataca al pueblo judío y a la verdad de la palabra de Dios. Escriba las 7 reglas de la preservación. La preservación es una obra de Dios. La preservación es una promesa de Dios. La preservación fue confiada al pueblo judío. La preservación extiende al texto escrito que originalmente fue inspirado. Hablando de este texto entonces, la preservación extiende al texto bíblico. La preservación extiende a las palabras del texto bíblico. La preservación extiende a las mismas letras utilizadas en el texto bíblico. La preservación extiende a las partes de letras utilizadas en los textos bíblicos. La doctrina de la preservación no extiende a las ideas. La doctrina de la preservación no extiende a los manuscritos originales, sino al texto original. La doctrina de la preservación no se trata con las traducciones, sino con el texto del idioma original. La quinta regla de la preservación garantiza el texto original para cada generación de creyentes. Sexta regla, la preservación es eterna. Séptima regla, la preservación garantiza una Biblia incorruptible sin error. Escriba las 7 reglas de la interpretación. Regla número 1, literal. Número 2, el contexto inmediato y universal. Número 3, la gramática. Número 4, dispensacional. Número 5, direccional. Número 6, cultural. Y número 7, sin prejuicio. De 5 ejemplos de la necesidad de usar gramática en la interpretación: el tiempo, conjugación, modo del verbo. Número 1. Número 2, pluralización o singular. Número 3,
parábolas, comparación usando historias. Número 4. Símiles. Comparación usando una figura que normalmente habla de otra cosa como ancla del alma. Número 5. Metáforas. Comparación entre dos cosas no iguales, frecuentemente acompañada con la palabra como. Algunas de las prácticas de los que interpretan con prejuicio deben ser Evitadas. ¿Qué son? Nunca hay que usar un solo versículo para probar un punto. Número 2. Nunca hay que usar un pasaje oscuro para interpretar un pasaje que ya es claro. Número 3. Cuídese. De interpretaciones que parecen ser de beneficio para uno. Define la diferencia entre iluminación y revelación. Revelación es una obra del Espíritu de Dios por la cual el profeta o el apóstol pudo conocer verdades que de otra manera no pudiera haber sabido. Iluminación es la obra del Espíritu Santo por la cual cada creyente puede saber y entender la verdad de la Biblia. ¿Para qué año fue terminado el canon de las Escrituras? Más tardar 70 después de Cristo. Apunte 7 de las 8 teorías falsas de la inspiración que estudiamos. Número 1. Inspiración parcial. Número 2. Inspiración de ideas. Número 3. Inspiración de pensamientos. Número 4. Inspiración de doctrina. Número 5. Inspiración mecánica. Número 6. Inspiración del profeta. Número 7. Inspiración natural. O número 8. Inspiración de una cierta traducción. Con esto ya terminamos el repaso y vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios. En esta clase vamos a estudiar de la doctrina de iluminación primeramente. La doctrina de iluminación, yo recuerdo en Paraguay la primera vez que yo pasé un negocio que decía iluminación. Yo pensé, este es un negocio de creyentes, porque aquí quieren iluminarte. Y qué lindo es, porque en verdad este es lo que la Biblia hace. Hace iluminación, nos da luz para el camino, para que nunca tengamos que andar en la oscuridad y tropezar o caernos en alguna parte. ¿Qué es iluminación? En primer lugar, debemos distinguir entre la iluminación y la revelación. Las dos cosas se parecen mucho, sin embargo, tienen diferencias. La revelación es para el profeta o el apóstol solamente. La iluminación era para el profeta, el apóstol y todo creyente también. Siendo que ellos eran creyentes también, ellos tenían iluminación, pero nosotros no tenemos revelación. Revelación es cuando una verdad que fue desconocida hasta entonces fue revelada al profeta para que él pudiera saber cosas que luego tenía que escribir en la palabra de Dios. Iluminación nosotros tenemos solamente porque ya tenemos la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos tener iluminación. Alguien a veces usa mal estas dos palabras. Se oye algún creyente decir anoche estaba estudiando mi Biblia y ¡qué revelación! Dios me reveló cómo va a ser. No, Dios me iluminó.
Dios me hizo entender su palabra. Este no es revelación. Revelación es sobre verdades que no estaban escritas todavía en la Biblia. Iluminación tiene que ser algo que ya está en la Biblia. Así que el mensaje del pastor no es inspirado, no es preservado, no es tampoco una revelación, pero puede ser una iluminación sobre un pasaje bíblico. Él puede prender la luz con la ayuda del Espíritu Santo para que todos entiendan algo de su Biblia. Esta es iluminación. Entonces sería mejor, en vez de decir al pastor, tu mensaje hoy era una revelación para mí. No, era iluminación para mí. Me enseñó cosas que no entendía antes. El poder de entender las Escrituras es lo que es la iluminación. Y no es lo mismo que inspiración ni revelación. Vamos a ver si entendemos el uso de las palabras. Cuando Moisés supo el futuro de Israel, este era inspiración, revelación, iluminación. ¿Cuál era? Revelación. Revelación. Cuando Moisés escribió los 10 mandamientos, este era inspiración. Cuando Moisés subió al monte y Dios le habló de todo lo que habría de hacer, ¿qué era? Iluminación. Revelación. Dios le habló de lo que habría de hacer. Cómo habría de construir el tabernáculo, cosas que él no pudiera haber sabido. Cuando Isaías nombró a Ciro como el rey futuro que todavía no había nacido, este era inspiración, revelación, iluminación. ¿Cuál era? Revelación. Revelación, no. Porque donde él lo nombró era en Isaías, en el libro. Así que era inspiración. Yo no dije cuando él supo que el nombre del rey que habría de librar a Israel era Ciro, este era revelación. Pero cuando él nombró este rey, era inspiración, porque fue escrito en la Biblia. Ahora, cuando, a ver si les puedo hacer otra trampa, ¿ok? Porque ustedes son muy inteligentes. Cuando el rey David puso en los Salmos de que Cristo habría de decir, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22. ¿Qué era? ¿Iluminación, revelación o inspiración? Inspiración. Inspiración. Ok. Último. Anoche yo leí Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo pensé en algunos estudiantes en el instituto. Este era iluminación, revelación o inspiración. Iluminación. Iluminación. Muy bien. Ahora, vamos a entrar en este estudio de la iluminación.
El poder de entender las Escrituras. Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 2, comenzando con el versículo 1 y hasta el versículo 16. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría. Ahora él comienza a hablar de las palabras que él usa. ¿Qué clase de palabras son? Versículo 1 dice, no eran excelencia de palabras. O sea que él no era un gran orador. ¿Ok? Y no era ningún sabio él. Él no habló con sabiduría humana. En versículo 4, mi palabra, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Por qué? Porque si fuera nada más que sabiduría humana, nuestra fe estaría fundada en la sabiduría de los hombres, pero Él quiere que nuestra fe sea fundada en la palabra de Dios y en el poder de Dios. Amén. Amén. Sin embargo, hablamos sabiduría. Lo que Él dice ahora es, bueno, no es que hablamos tonterías tampoco. Lo que hablamos es sabiduría, pero no sabiduría de los hombres. Es otra sabiduría. Entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mire, a mí no me importa qué piensa Freud de mí. No me importa lo que piensan los científicos que creen en la evolución. Un hombre una vez me llamó un hombre de la cueva. Y yo le dije, esta es la diferencia entre nosotros. Yo todavía pienso que soy hombre. Tú piensas que nosotros descendemos de monos. Pero mi papá no era ningún mono, le dije. ¿Ok? Darwin no me importa lo que él piensa. Porque tarde o temprano todos van a saber que nosotros éramos más sabios que lo que ellos pensaron. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Él dice, lo que hablamos es un misterio. ¿Qué es misterio? Es una verdad oculta. Es verdad, pero nadie la sabe todavía, hasta que sea revelada. Así que Él dice que esta verdad que ellos están anunciando es una verdad que antes era escondida y ahora ya es revelada a los apóstoles y profetas, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios,
sino el Espíritu de Dios. ¿Quién puede saber lo que está en tu cabeza? Y solo tú sabes lo que está en tu cabeza. Así que, ¿quién puede saber lo que está en la mente de Dios? Solo Dios. Un hombre no puede saber eso. Por eso Él dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Él pasa de revelación ahora a hablar de inspiración por medio de la profecía, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él dice, en cuanto a inspiración, el Espíritu es el que escogió las palabras. No eran palabras de humana sabiduría, no eran palabras escogidas por el profeta, eran palabras escogidas por el Espíritu de Dios. Dios escogió las palabras que Él habría de usar en la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Si un incrédulo te dice, vos sos un loco, hay que decirle, tenés razón. Porque para el incrédulo, para el indocto, para el tonto, para el hombre natural, nosotros somos locos. Como un tipo que yo vi en la calle un día, tenía tableros en forma de sándwich, enfrente y atrás, que él llevaba por su cuerpo. Y enfrente decía, yo soy un loco para Cristo. Yo dije, hey, qué interesante. Quiero ver lo que dice al otro lado. Entonces cuando él pasó y yo vi en su espalda, decía, ¿para quién sos loco tú? Tenías razón. Cada uno es un loco para alguien o para algo. Yo soy un loco a menos para lo correcto. El mundo tiene muchos locos. Y los que son locos para el diablo, que les aprovecha. Así que para el incrédulo, para el hombre natural, lo que Dios dice, lo que el Espíritu de Dios dice, es locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se puede entender la palabra de Dios? El hombre natural no puede, porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo el hombre espiritual puede entender? Es por medio del Espíritu. Es por medio del Espíritu. Ahora, ¿cómo el hombre espiritual puede entender? Por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu. En cambio, dice, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién? Bueno, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cristo sí conoció la mente de Dios Padre. Así que teniendo la mente de Cristo en nosotros y el Espíritu de Dios en nosotros para iluminarnos, nosotros ya podemos entender la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son los factores que ayudan a la iluminación? Número 1, y lo más importante, salvación. Si uno no es salvo, nunca va a entender la palabra de Dios. Hebreos, el capítulo 10, versículo 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos,
Hay que recordar, el creyente puede recordar que alguna vez él fue iluminado, alguna vez él entendió la palabra de Dios. El incrédulo nunca puede decir, bueno, una vez en mi vida yo entendí la Biblia. Cuando uno que dice ser creyente me dice, es muy aburrido leer la Biblia, yo no entiendo ni arriba ni abajo. Y todo parece bla, bla, bla para mí. Este no es un creyente. Este más bien se identifica a sí mismo como un incrédulo. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Pedro dice que la palabra de Dios es simiente incorruptible, que vive y permanece para siempre. Dios aún nos iluminó por lo menos el día que fuimos salvos para entender el Evangelio. Lucas, el capítulo 8, versículo 10. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Okay? El incrédulo no ve y no entiende. Cuando uno abre su Biblia al incrédulo, él no entiende nada. Para mí es notable. Porque yo he hablado con muchas personas. Hace poco hablé con un joven. Y él me dijo que entiende. Pero cuando yo le pregunto cosas, él no entiende. Y parece que la luz se apagó. Y llevaron el medidor de luz y nadie le puede prender la luz en su cabeza. Él tiene una sola cosa en la mente, es carnal. Y lo que él quiere es vivir según la carne. Otra persona, yo hablé con esta persona en cuanto al Evangelio y en el medio de hablarle, era como si fuera que alguien prendió la luz. Y la segunda persona aún comenzó a llorar y decirme, yo no sé cómo Cristo pudiera haberme amado, que yo soy tan pecaminoso. La diferencia en la edad era casi nada, pero la diferencia en el entendimiento era mucho. Uno fue salvo, creyó el Evangelio y Dios le abrió sus ojos. El otro no creyó el Evangelio y a pesar que dice, profesando ser sabios, se hacen necios, ¿no? Según Romanos, él era así. ¿Cuáles son los factores que ayudan a la iluminación? Bueno, primeramente hay que ser salvos. Segunda cosa que ayuda a entender a la Biblia es estudiar las Escrituras. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que traza bien, que es estudioso en la Biblia. Mateo, el capítulo 16, versículos 9 hasta 11, dice, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Ellos piensan que él está preocupado porque no hay pan. Y él les está hablando de la palabra de Dios. Uno tiene que estudiar las Escrituras para saber, para que Dios pudiera aplicar eso y entendemos más.
Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, nota lo que él dice, el que lee entienda. O sea que hay que hacer algo para entender qué es. Leer. Hay que leer. En Marcos 13, versículo 14, otra vez él dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que lee entienda. Mi hermano, si tú no estás leyendo tu Biblia, nunca vas a entenderla. Necesitas ser salvo, pero después hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. 1 Corintios, el capítulo 12, versículo 3. Por tanto os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Yo les hago entender como Él nos hizo entender. Y nos escribió 1 Corintios. Nos hizo entender por escribir. Hay que leer, hay que estudiar. Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo dice, si tú lees tu Biblia, vas a entender lo que él mismo entendió. Tú vas a entender como Pablo. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Quiero que sepáis. Entonces, ¿qué hizo Pablo para que sepamos? Nos escribió la epístola a los filipenses. Salmo 119, versículo 100. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Yo puedo entender más que los antiguos. ¿Y cómo puedo hacerlo? Estudiando la Biblia. Así que necesitamos ser salvos. Necesitamos estudiar la Biblia para iluminación. Tercera cosa que hacemos para ayudar a la iluminación es fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. Noten estas palabras. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, a pesar que hay muchas pruebas científicas de la creación, y vamos a dar eso en la clase Ciencia de Creación, sin embargo, no son todas las pruebas científicas que me convencen. Es la palabra de Dios teniendo fe en lo que Dios dice. Yo entiendo entonces las pruebas científicas. Cuarto lugar, necesitamos amor. Efesios 3:17-20. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, noten eso, cimentados en amor, son plenamente capaces de comprender, iluminación, con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, otra vez, se trata con iluminación, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder
que actúa en nosotros. Hermanos, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, pero necesitamos amor, necesitamos fe, necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos ser salvos. Ahora, en quinto lugar, confesión de pecado. Si alguien no confiesa sus pecados, es difícil que él va a tener iluminación. Dice en 1 de Juan 1, versículos 7 hasta 9, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ¿cómo comenzó esto? Andamos en luz. Si queréis iluminación, si queréis andar en luz, primera cosa, hay que comenzar a confesar tus pecados. Otro factor que ayuda con la iluminación, Dios. 2 Corintios, el capítulo 4, versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, Juan, el capítulo 16, versículos 7 hasta 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos conviene, dice. Necesitamos la ayuda de Dios, porque cuando el Espíritu Santo está con nosotros, Él por nosotros convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Iluminación. En 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Como Él mora en mí, Él me ayuda porque Él me ilumina. Lucas, el capítulo 15, versículos 8 a 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, esta parte de la parábola de las 3 cosas perdidas? Tenéis primeramente la oveja perdida, después la dracma perdida y después el hijo perdido. Y tenéis ahí en estas 3 cosas, el Hijo de Dios, que es el buen pastor, va buscando su oveja perdida. Y en el último tenéis el Padre que va buscando su Hijo perdido. Y sale de la casa y mira cuando el Hijo está viniendo. En el medio, entre el Hijo de Dios y el Dios Padre, está el Espíritu de Dios. La mujer que prende la luz y barre la casa, las obras de santificación e iluminación. Dice aquí en Lucas 15:8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En Lucas el capítulo 24, versículo 44 a 45, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Es obra de Dios. Dios tiene que hacer esto. Dios el Hijo aquí lo hizo, el Espíritu Santo prendió la lámpara. Dios Padre es el que en nosotros resplandece como la luz. En Mateo 15, versículo 10 y 17 dice, llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Cristo les hizo entender, versículo 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Marcos 7, 14, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Primero de Crónicas, el capítulo 28, versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová y me hizo entender todas las obras del diseño. Y Salmo 119, 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Una tras otra vez dice que la iluminación es obra de las tres personas de la deidad. Necesitamos la ayuda de Dios para entender su palabra. Así que lo que hemos visto hasta ahora es que para tener iluminación necesitamos ser salvos, necesitamos estudiar las Escrituras, necesitamos fe, necesitamos amor, necesitamos confesar el pecado y necesitamos la ayuda de Dios. En séptimo lugar, necesitamos enseñanza. Uno no puede sentarse en su casa solas y entender toda la Biblia. Por eso Dios dio pastores para enseñar. Y la Biblia habla de la enseñanza. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué cosa? Enseñar. Para enseñar. Enseñar. Es útil para enseñar. ¿Para qué Dios dijo que es útil para enseñar? Si tú puedes estudiar nomás la Biblia y entender todo. No, hay necesidad de enseñanza. Hay necesidad de enseñanza. En Nehemías, el capítulo 8, versículos 3 hasta 13, dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Metatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. hacían entender al pueblo, hacían entender, enseñaron
al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. A menos hay que saber, cuando dice estaba atento, la palabra hebraica quiere decir estaban puestos de pie, todo el tiempo, desde el alba hasta pasar mediodía, escuchando la predicación de Esdras. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea que lo que él hizo era homilética, enseñó la palabra de Dios. Enseñó, dice, dio sentido a lo que ellos estaban escuchando. Él no solo leyó el versículo, sino explicó lo que significa el versículo. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, quiere decir jugo de uva, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido, noten estas palabras, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Okay? La iluminación viene por enseñanza. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Esdras les enseñó y ellos entendieron. Qué lindo es. Porque, hermanos, la enseñanza hasta hoy es necesaria. Dice el pastor, maestro, tiene que enseñar, tiene que ser apto, dice, para enseñar. Porque es necesario en la iglesia hasta hoy tener la enseñanza. En Proverbios 19, versículo 25, hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Cuando tú corriges a alguien mostrándole la verdad en la Biblia, él entiende más que lo que él pudiera entender solo. Daniel, el capítulo 8, versículos 16 a 17, oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. La enseñanza le hizo entender. Daniel 11, versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Así que tenemos 7 factores que ayudan a la iluminación. Ahora vamos a considerar lo que son los factores que impiden a la iluminación. Los factores que impiden a la iluminación. En primer lugar, la idolatría. Romanos 1, 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón
fue entenebrecido. Así que la idolatría sí causa no la iluminación, sino el opuesto, el entenebrecimiento. La incredulidad. Proverbios 14:6. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Ahora, el necio nunca va a entender la palabra de Dios por su falta de fe. Perdición. Efesios, el capítulo 4, versículos 17 a 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea que la perdición es una buena manera para no tener iluminación. Marcos, el capítulo 4, versículo 12 dice que viendo, vean y no perciben, y oyendo, oigan y no entienden, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Ya siendo perdido, uno no entiende la palabra de Dios, no tiene iluminación. Juan, el capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Segundo de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hechos, el capítulo 8, versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y por supuesto que él no, porque era perdido, pero después fue salvo y entendió la Biblia. Romanos el capítulo 3, versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que la Biblia bien claramente dice que uno no puede entender la Biblia si es un perdido. Salmo 53, versículo 2. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Salmo 82, versículo 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, no en luz, no en iluminación. Hay tinieblas con ellos. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Daniel, el capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Después, el cuarto factor que impide a la iluminación, Satanás. Mateo 13, versículo 13 a 15, dice, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se convierten, y yo los sane. Y en versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo, que es Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y en versículo 23,
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Así que aún cuando Cristo habló con la gente y dice que ellos no entienden, Él dice, bueno, el maligno, el malo, Satanás viene y quita la palabra. En quinto lugar, falta de estudios. Falta de estudiar. Hechos, el capítulo 28, versículos 26 a 27. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Una falta de estudio, pecado no confesado, es una de las cosas que impide a la iluminación. Daniel 9, versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Noten eso. Él dice que no hemos confesado, no hemos implorado de Dios esto y por eso no entendemos tu verdad. Vivir en el pecado es la séptima cosa que impide a la iluminación. Isaías 56, versículo 11. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Él dice, ellos no entienden porque buscan su propio camino, viven en el pecado, hacen lo que ellos quieren. Ahora, entramos en la doctrina de la autoridad bíblica. La doctrina de autoridad bíblica es una de las partes de lo que llamamos la doctrina de las Sagradas Escrituras o bibliología. Toda religión tiene alguna autoridad. Autoridad es la fuente o a veces las fuentes que manda, aprueba o desaprueba toda acción, conducta y creencia. La Iglesia romana tiene muchas autoridades. La Iglesia romana considera como autoridades a la Biblia, los escritos de los santos, la tradición, las proclamaciones ex cátedra por el Papa y otras cosas también. El mormonismo enseña que la Biblia que ellos dicen no es completamente confiable, es reemplazada por los escritos de José Smith, hijo, y otros presidentes de la iglesia. Estos en parte están escritos en el libro de Mormón, Doctrina y Convenios, Perla de gran precio, y la historia de la iglesia. Los maometanos creen en añadir a la Biblia las enseñanzas de su profeta Mahoma, que se encuentran en el Corán. Nosotros bautistas creemos que la Biblia es nuestra única autoridad en todo asunto de que habla y en todo a que se dirige, que se considera, por lo tanto, autoridades. Bueno, en la Iglesia Católica se considera más autoritativa la palabra del Papa cuando él habla
ex cátedra. O sea que cuando Él se sienta en su trono y Él habla, como es más reciente que la Biblia, tiene más autoridad. Para mí era muy interesante. Cuando yo era niño, tenía un amigo mío, yo era judío como niño, y tenía mi mejor amigo, era un Loren Gershevsky, que era un católico, que era de Polonia. Y siempre hablamos cuando yo era niño. Y cuando venía Cuaresma, él me dijo un año, Miguel, tengo que dejar algo para Cuaresma. Y yo dije, ¿qué es Cuaresma? Y él me dijo, bueno, qué sé yo, pero cada año viene Cuaresma y hay que dejar de hacer algo. Hay que prometer dejar de hacer algo. ¿No sé? Ok, ¿y qué vas a dejar? Primer año él me dijo, voy a dejar de fumar. Tenía como 8 años de edad y yo también. Y yo le dije, Loren, yo no sabía que estabas fumando. No estoy fumando, por eso estoy dejando de fumar. Porque no me cuesta. Ok. Siguiente año, ya tenía 9 años de edad. Y él me dijo, este año voy a dejar de todas las mujeres con quien estoy durmiendo. No sé cuántas mujeres con que está. No, ninguna. Él ni siquiera sabía lo que significaba eso y yo tampoco, pero él dejó de las mujeres este año. Cada año él dejó de algo que no valía ni siquiera mencionar. Y él me dijo, bueno, el Papa dice. ¿Y quién es el Papa? Yo sé que es la papa, puré de papa, papa frita, papa hervida, pero no sé qué es el Papa. Y él me dijo, bueno, el Papa está en Roma y él es la voz de Dios. ¿O sí? Algunos años después, cuando yo estaba en el seminario estudiando para ser pastor bautista, porque yo fui salvo, fui a visitarle otra vez y encontré a su mamá y ella me dijo, ahora él es sacerdote. Oh, sí, le dije, qué interesante. Entonces me dio su número de teléfono y su dirección y fui a visitarle y le dije, ¿todavía estás dejando de cigarrillos? Y él me dijo, no, porque ahora estoy fumando de verdad. Y él empezó a hablarme y yo le dije, ¿qué hay de esto? Porque ahora oigo que antes era un pecado mortal comer carne en el día viernes. Y ahora tú puedes comer carne en el día viernes. Y él me dijo, sí, el Papa cambió de mente. Así que ahora declaró que uno puede comer carne en los días viernes. Yo le dije, qué interesante. Pero quiero saber, los que murieron y fueron al infierno por comer carne en el día viernes, cuando el Papa cambió de ideas, ¿salieron del infierno y se fueron al cielo? ¿O todavía están en el infierno? ¿Cómo es? Y él me dijo, los que pecaron antes, cuando era pecado, están en el infierno. Ahora si uno hace ahora no es más pecado, no va a ir al infierno por eso. Le dije, ustedes tienen un Dios medio raro que cambia de opiniones de semana en semana. Porque mi Dios, que escribió la Biblia, no cambia de opiniones nunca. Él siempre queda igual. Cuando uno tiene autoridad fuera de la Biblia, como la Iglesia Católica, en su historia han cambiado 1000 veces su doctrina. Así que cuando ellos dicen que los protestantes, que no somos nosotros somos bautistas, nunca éramos parte de la Iglesia Católica. No digo como individuos, porque muchos de nosotros éramos católicos, pero la Iglesia Bautista nunca salió de la Iglesia Católica. Siempre estábamos afuera llamando a los católicos a ser salvos y unirse a nosotros. Esta idea
de que se puede cambiar y tener muchas autoridades. Y muchas veces las autoridades se contradicen. El Papa hablando ex cátedra, los concilios, los santos y la Biblia y la tradición y muchas otras cosas vienen a ser iguales en su autoridad. El mormonismo, ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios cuando es correctamente traducida. Este no es igual a lo que nosotros decimos cuando hablamos de la inspiración de la Biblia ni la autoridad de la Biblia. Ellos dicen que es autoritativa la Biblia nunca más. Porque el libro de Mormón vino después y reemplazó a la Biblia. Después vino la perla de gran precio y reemplazó al libro de Mormón. Después vino el libro Doctrina y Convenios. Después la historia de la iglesia. Después los decretos del presidente de la iglesia. Ustedes saben que el único que puede ser salvo según la doctrina mormona es el que tiene piel blanca. Moreno, el negro no puede ser salvo, porque ellos dicen que se ve cuán pecaminoso es uno por el color de la piel. Así que ellos no pueden ser salvos. Tienen muchas autoridades. El pentecostalismo dice que la Biblia es una autoridad, pero interpretación personal también es autoridad. Y revelación personal es otra autoridad. Y la experiencia también, pero yo vi al elefante rosado. Este también es igual a la Biblia. Los maometanos creen que la Biblia fue reemplazada también con el Corán. Así que el Corán es más autoritativo que la Biblia. En la astrología, las estrellas es su autoridad. En el espiritismo, los espíritus. Pero nosotros como bautistas mantenemos que hay una sola autoridad y es la Biblia. Nada más y nada menos. Así que definición de autoridad bíblica. Creemos que la Biblia es nuestra única autoridad en todo asunto de que se habla y en todo asunto a que se dirige. Prefiero esta definición antes que la definición antigua que usábamos, que decía, creemos que la Biblia es nuestra única autoridad en todo asunto de fe y práctica. ¿Y por qué prefiero este? Porque ahora los bautistas de la convención dicen que cuando decimos fe y práctica, que Génesis 1 no tiene nada que ver con la fe ni la práctica. Que fe y práctica, fe habla de lo que me salva. Y no soy salvo porque Génesis 1 dice que Dios creó al mundo. Así que rechazan la creación, rechazan los milagros de Cristo y muchas otras cosas, diciendo que no era fe, porque fe solamente habla de lo que salva al hombre. Y no creyendo en la creación, no creyendo en la homosexualidad que es pecado, ellos dicen, rechazando estas doctrinas, está bien porque nadie es salvo porque es o no es homosexual, sino por fe en Cristo. Y ellos dicen, nadie es salvo porque cree o no cree en la creación en 6 días. Pudiera haber 6 millones de años o 6 billones de años, no importa. A mí me importa. Así que para definir bien y para que uno entienda que no estamos diciendo solamente la salvación y la práctica de la iglesia, ellos dicen, por ejemplo, cuando Pablo dice que el hombre no debe tener pelo largo, esta era cultura nomás. Este no tiene nada que ver con fe y práctica. Porque la iglesia
no tiene nada que ver con estas cosas. Ellos dicen, teniendo una mujer como pastora, no importa, porque no es fe, nadie es salvo por eso, y no es práctica de la iglesia local. La iglesia local tiene que tener un pastor, pero puede ser un hombre o una mujer. Así que rechazan la autoridad bíblica diciendo que no es fe y práctica. Bueno, entonces vamos a ser más expresivos. La Biblia es nuestra única autoridad en todo asunto, aún en creación. En todo asunto de que se habla. Si la Biblia habla de la creación, es autoritativa. Y en todo asunto aquí se dirige. Si habla de no tener pelo largo, si dice que el hombre tiene que ser cabeza de la familia, no es cultural, es revelatoria, es lo que la Biblia dice y es autoritativa. Y no debemos rechazar estas cosas porque no tiene que ver con la salvación como ellos dicen. Entonces, ¿qué es el alcance de la autoridad bíblica? Todo lo que creemos. En cuanto a la salvación, es nuestra autoridad. Lucas, el capítulo 16, versículo 29 hasta 31 dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Parece un pentecostal. Si tú ves un milagro vas a ser salvo. Vas a creer. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. El milagro nos salva. Es la Biblia y fe en la palabra de Dios que salva. Primero de Pedro, capítulo 1, 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia es nuestra única autoridad para el Evangelio. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, es el Evangelio y es para todo aquel no que invite a Cristo, no para todo aquel que abra su corazón, no para todo aquel que confiesa todos sus pecados, no para todo aquel que se entregue a Cristo o que le haga Señor de todo en su vida, sino para todo aquel que en Él cree. Es nuestra autoridad para el Evangelio. Gálatas 1, 8 y 9 dice, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si no es el Evangelio de la Biblia, nuestra autoridad es la Biblia, lo que hemos leído en la Biblia, lo que está en la Biblia. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente Evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La Biblia es nuestra autoridad en todo lo que dice, aún en la doctrina y en la corrección, que la palabra que es traducida corrección aquí en 2 Timoteo 3:16 a 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La palabra enseñar allí es la palabra de la cual tenemos la palabra doctrina. Para toda doctrina que es enseñanza, para redarguir, para corregir. Y esta palabra epanorthosis quiere decir pararse derecho
O sea que lo que no está parado derecho hay que poner derecho. Y la Biblia es lo que pone derecho a las cosas. Para instruir en justicia. Paideia, Habla de enseñar a niños, instruir a niños, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Mire, cuando él habla de enseñar como a niños, no quiere decir niños de edad, sino niños en la fe. Los que recién fueron salvos, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, que no sea más niño, enteramente preparado para toda buena obra. Es mi autoridad para todo esto. Es mi autoridad para fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo estaba hablando con un pastor aquí que está cerca de nuestra iglesia, que me invitó a comer con él y después me dejó a mí a pagar la cuenta. Pero no importa. Lo que es interesante es que cuando sacamos cada uno de nosotros la autoridad para hablar de la doctrina y de la fe, él sacó su diccionario. Y me dijo, tienes que ser educado, tienes que usar el diccionario. Discúlpame, le dije, pero la Biblia es mi autoridad en cuanto a la fe, no el diccionario. La Biblia es mi autoridad en cuanto a la iluminación y el entendimiento. Salmos 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Efesios 3 a 5, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La Biblia es mi autoridad en la manera en que nos conducimos. Por eso, en cuanto a la convicción, redarguir, dice allí en 2 Timoteo 3, 16 a 17, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra redarguir ahí habla de convicción. elegmos, Quiere decir prueba o convicción. Me prueba, me da una convicción. Y es la Biblia que me da eso. Y me da la instrucción, paideian, que es enseñar a niños en justicia. Porque yo soy niño ante Dios. Y la Biblia me instruye para que yo sea maduro, hombre perfecto, maduro. La Biblia es mi única autoridad para limpieza y para evitar el pecado. Salmo 119, versículos 9 hasta 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La Biblia es mi autoridad para crecimiento. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Usted sabe, la palabra espiritual aquí es, logikos, no es neumáticos, que habla del Espíritu de Dios. Cuando dice la leche espiritual, está diciendo la leche de la palabra, la leche
del Logos, la leche de la palabra de Dios, no adulterada. La forma de vivir. La Biblia es mi única autoridad en la forma de vivir. Deuteronomio 8 dice, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Y por supuesto el Señor Jesucristo también citó este mismo versículo en Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En séptimo lugar, es mi autoridad en cuanto a la obediencia. Éxodo, el capítulo 24, versículos 4 a 7, dice, Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Sin la palabra de Dios, la Biblia no pudiera ser nuestra autoridad en cuanto a la obediencia, pero ahora es nuestra autoridad en cuanto a la obediencia. Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, necesitamos la Biblia para saber como autoridad qué es lo que debemos hacer. La obediencia no puede ser sin una Biblia autoritativa. Josué capítulo 1 versículos 7 a 8 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo no soy como algunos bautistas de hoy, de la convención, que aún hablan de una autoridad bíblica, pero su autoridad bíblica es solo para lo que ellos quieren. Después, para otras cosas, la Biblia no es su autoridad. Yo, hermanos, estoy convencido que debemos tener una autoridad que de veras es autoridad. Y después tenemos que respetar lo que Dios dice.